para el día de la clase es revisar la imagen que habíamos visto la semana anterior. Sí, sobre esta imagen es donde vamos a nosotros desarrollar nuestro trabajo en función al sistema de inyección CRDI. ¿Sí? CRDI, como ya saben, significa Common Rail Diesel. Inyección de diésel por riel común. ¿Sí? Ya hemos visto en las clases anteriores cuál es el funcionamiento en este caso de lo que son bombas rotativas y bombas lineales, ¿verdad? Creo yo que ese era un recorderis porque ustedes ya tenían que haber conocido o tener el conocimiento del criterio de funcionamiento de este tipo de bombas. El día de hoy vamos a hacer una revisión de los componentes básicos que encontramos en este tipo de sistemas y a medida que transcurre el curso vamos a ir estudiando componente por componente, ir desarrollando el funcionamiento, las pruebas y las fallas posibles que este sistema pueda darnos. Vimos en los sistemas mecánicos anteriores, en el caso de bomba rotativa y lineal, la parte electrónica era muy básica, ¿sí? O en algunos casos nula. Tanto que existían casos en donde usted reparaba el motor y solo con darle corriente al motor de arranque y excitar la bobina de la bomba o darle voltaje a la bobina de la bomba de 12 voltios, se podía prender el motor en el banco de reparación. No era necesario subirlo al motor, conectar los cables y conectar todos los instrumentos para poder encender y para poder funcionar el motor. En este caso, a grosso modo, podemos ver que el sistema de inyección electrónica Common Rail y el sistema de inyección a diésel Common Rail ya viene primero con una unidad de control, una UCE o una computadora, ¿sí? Nosotros tenemos ya el criterio o el conocimiento de cómo funciona el sistema de inyección a gasolina. Vamos a verlo de esta manera. El sistema de inyección a diésel Common Rail es de la misma forma, similar, los componentes, pero ¿qué consideramos? Que nosotros tenemos muchas presiones mucho más altas acá, ¿sí? Que nosotros con cuánto trabajamos en un sistema de gasolina, máximo con 50, 60 libras de presión, ¿sí? Recuerden, un sistema de gasolina trabaja con 50, 60 libras de presión máximo. En el riel de inyectores, si vamos a asimilar este riel de inyectores con el de la gasolina, vamos a tener que nosotros en el riel de inyectores del motor a gasolina tenemos entre 50 a 60 libras de presión, ¿sí? Pero en el sistema de presión a diésel, en este mismo riel nosotros podemos tener hasta 2.400 libras de presión, ¿sí? 2.400 bares, desde 1.800 a 2.400. Solo en números nos damos cuenta que es una cantidad muy elevada, ¿sí? No podemos comparar 100 bares o 100 libras de presión a 2.000, 3.000 libras de presión, ¿sí? Estamos considerando que si nosotros podemos ver el chorro de presión en un carro a gasolina, el chorro es un spray que se esparce y nosotros pudiéramos detenerlo con la mano. Sí, si ponemos el inyector podemos detenerlo con la mano. Pero en el vehículo a diésel, si nosotros soportamos esa presión en la mano, primero la inyección o la presión con la que se ejerce la inyección podría a nosotros perforarnos la mano, ¿sí? Estamos hablando de que tenemos una presión extremadamente elevada comparado con el sistema de diésel, de gasolina, perdón. Entonces, nosotros en este punto vamos a ir viendo la unidad de control que es la J248, vamos a ir viendo el elemento aquí, vamos a ir revisando lo de la lista y hacemos una pequeña referencia, una pequeña relación que obviamente la tarea de esta semana va a consistir en eso, en hacer una pequeña relación de los sensores y actuadores que tenemos ya en un vehículo CRDI. Sí, tenemos entonces, comenzando, porque este sistema es netamente electrónico y ya tenemos un funcionamiento electrónico. Entonces, nosotros, para reparar un motor de estos ya deberemos tener ya obviamente un equipo de diagnóstico ya avanzado, hablando de un escáner,
hablando de osciloscopios, de instrumentos de mediciones ya más complejos, que no vamos a poder encender este tipo de motores en un banco de reparaciones, sino obviamente vamos a necesitar montarlo en el vehículo, ¿sí? Porque obviamente en el vehículo van a estar los arneses, el resto de componentes que vamos a ir trabajando, ¿sí? Entonces tenemos, primeramente, que ya tenemos una unidad de control, ya tenemos una computadora. Vamos a ir conociendo los sensores para ir sabiendo y, como les digo, estos sensores vamos a ir trabajando a lo largo de la clase. Tenemos el C73, que es un sensor de presión de sobrealimentación. Este sensor regula la presión que está conectada en el riel de inyectores. Tenemos un caudalímetro o lo podemos denominar el MAF. Sí, es un sensor MAF, el sensor de flujo de aire. Tenemos un sensor de árbol de levas, que es el G40, que obviamente se encuentra en la cabeza del motor, sí, en el cabezote. Sensor de temperatura de refrigerante es el sensor que se encuentra midiéndonos la temperatura, ¿sí? El G62, ese lo encontramos ya en el bloque de cilindros y lo que nos da es la temperatura a la que se encuentra el refrigerante de nuestro motor. Sensor de transmisión de RPM y régimen del motor G28 lo tenemos, o el sensor de régimen de giro es el que nosotros conocemos, o el RPM es el que nosotros conocemos como CKP, ¿sí? Como ustedes se dan cuenta, ya estamos teniendo similitud en sensores entre el vehículo a gasolina y el vehículo a diésel. Vamos a ir viendo de qué obviamente se va tratando o cómo va a ser el funcionamiento luego. Van a ser funcionamientos similares, pero en muchas de las ocasiones van a trabajar con valores muy diferentes. Tenemos la válvula limitadora de presión, la N77, que esto es un chip que los vehículos de gasolina tienen lo que hace es controlar la presión a la que se encuentra y esta se abre o se cierra de acuerdo a la presión que vayamos a necesitar en su momento. Tenemos una transmisión de posición de acelerador, el G79, que ya vemos que es un acelerador electrónico. Ya no tenemos un acelerador por cable, sino en este punto nosotros presionamos el acelerador y esta aceleración va a la computadora y la computadora es la que determina cuánto combustible va a inyectar o a qué tiempo va a inyectar el combustible. Recuerden que nosotros en el diésel no tenemos inyección, no tenemos bujías de encendido, ¿sí? No hay bujías de encendido en el diésel. Lo que tenemos son, se prende por autocompresión y por la inyección del combustible. Entonces nuestra computadora lo que hace es controlar el tiempo, en qué momento inyecta o en qué momento corta la inyección, ¿sí? Tenemos una válvula de regulación de presión de combustible en la N76. ¿Dónde se ha perdido la N76? Ya, esto está en la bomba. Ustedes pueden ver, esta es la bomba, a diferencia de la bomba lineal y rotativa, esta es una bomba que tiene una bomba de alta presión, que lo único que hace es subirle presión y ya no la distribuye directamente a los inyectores, sino que sube la presión a todo el riel y en todos los inyectores están a una presión determinada. Y la apertura de los inyectores en este punto no se hace por presión. Recuerdan que en el lineal y rotativa, de acuerdo a la necesidad que existía, cada inyector recibía una presión para que se aperturara. Y la apertura se le hacía por variación de presión. En este punto, el inyector CRDI funciona como una electroválvula, como un inyector de gasolina, y lo que hace es abrir y cerrar el inyector el tiempo igual, de acuerdo a lo que la computadora considere pertinente. Una de las características principales de este tipo de sistemas es que funcionan con inyectores piezoeléctricos, que vamos a ir revisando de qué se tratan los inyectores piezoeléctricos. Pero este tipo de inyección es capaz de desarrollar de 2 a 3 inyecciones en cada ciclo. Es decir,
que si el motor necesita más combustible, no solo hace una inyección, sino puede hacer 2 o 3 inyecciones. Entonces, eso es Esperen, que no. eso es lo que Mire, nosotros llamamos las preinyecciones, ¿sí? Entonces, tenemos obviamente la bomba de alta presión y los inyectores que se encuentran en la distribución de los inyectores piezoeléctricos, ¿sí? Eso en cuanto a una breve explicación y la gráfica de los inyectores más básicos que podemos encontrar en un sistema CRDI, ¿sí? El tema de CRDI es muy bueno, la inyección en diésel es muy buena porque si nosotros nos podemos a ver el tema nuestro como mecánicos, los costos son mayores, ¿sí? Y nosotros, si entendemos el tema de inyección a gasolina, se nos va a hacer bastante fácil entender el sistema de inyección a diésel. Porque son muchos componentes que se comparten. Son muchos componentes que como ven, tenemos MAF, tenemos MAC, tenemos muchos de los sensores que tenemos en el sistema de inyección de gasolina que los encontramos en este momento. De ahí, como yo siempre les digo, los 4 tiempos o el funcionamiento en sí del motor, vamos a tener siempre los 4 tiempos. Lo que ha variado a lo largo de los años es la electrónica. Y en este punto tenemos ya motores a diésel que son ya netamente electrónicos. ¿Y qué conseguimos con la electrónica? La eficiencia energética. Conseguimos que los motores sean más eficientes, menos contaminantes, menos ruidosos. Ustedes comparan un motor diésel con una bomba rotativa, con un motor diésel con una bomba lineal y el motor de CRDI, van a notar una diferencia bastante notable. Sí, van a notar que el motor CRDI prácticamente no suena comparado con sus antecesores de bombas lineales y rotativas. Esto ha logrado o esto ha hecho que se popularice el motor a diésel en los vehículos modernos. Nosotros en vehículos, antes de que saliera la Dimas, la RT50, que es la Dimas moderna, teníamos bombas lineales, bombas rotativas. Y ustedes escucharán que son motores muy ruidosos. Pero a partir de que ya comenzó a comercializarse bastante la RT50 aquí en Ecuador, la D-Max moderna a diésel, vemos motores diésel bastante silenciosos, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre estos tipos de sistemas, que se logra disminuir mucho los ruidos, se logra disminuir bastante las contaminaciones, y a pesar de que el diésel es bastante contaminante, se logra disminuir muchos grados de contaminación con este tipo de motores. Adicional a eso, vamos a ir estudiando otro tipo de sistemas que van incluidos en estos sistemas, como la válvula EGR, la válvula reguladora de gases, la de recuperación de gases, pero en sí, estos son los componentes básicos que tenemos en un motor común riel. ¿Algo más para alguna inquietud, muchachos, de este tema? Como les digo, este es un preámbulo de todo lo que vamos a ir viendo. Vamos a ir haciendo el estudio sensor por sensor, actuador por actuador, pero en sí este es el funcionamiento o este es los componentes que tienen un motor common rail. ¿Alguna inquietud, muchachos? No, pero... Pregunten, verá que si no preguntan ustedes, yo les voy a comenzar a preguntar y después me van a decir que no les he dicho. Algo más, muchachos, a ver, los escucho. Profe, ahorita va a mandar esa tarea para resolverla. Sí, a ver, primero lo que voy a mandar es un pequeño cuestionario que teníamos que haberlo hecho la semana pasada, que son unas, como les digo, unas 3, 4 preguntas sobre, en este caso, lo que vimos la semana pasada, sobre lo del curso que se realizó. Lo tenía esa, profe, sobre la lista que uno no salía. Ya, bueno, ya les digo, eso hay que revisarlo bien con secretaría. Y lo que sí nos dijeron es que van a dar un tiempo prudente para habilitar o revisar esos temas de las matrículas. Entonces, No, quedamos con eso, pues, muchachos. Yo tengo un inconveniente, profe. Sí.
Es que yo, la materia de inglés, no me he matriculado todavía porque no sabía cómo el acceso para matricularme ahí. No tuve nunca, digamos, algo como para matricularme. Ya, Puedo hacer ahí. en ese caso trate de comunicarse con la profesora, ay, se me fue el nombre, pero Pero yo con no tengo el la, número, pues, de ella. mande, No tengo el número. ya, a ver, muchachos.